Elias Grant no había gastado $1 en nada que no fuera sobrevivir en 2 años, pero en el momento en que vio a esa niña en la plataforma de la subasta, tenía los ojos vacíos, la barbilla en alto, ni una lágrima en su rostro, incluso mientras hombres adultos se reían. Algo se rompió en su pecho que no sabía que aún estaba allí. Metió la mano en su abrigo, avanzó, y todo el pueblo de Willow Creek se quedó en un silencio sepulcral. Si alguna vez has sido la persona que nadie eligió, esta historia es para ti. Suscríbete. Deja tu ciudad en los comentarios. Veamos hasta dónde viaja esta historia. El verano de 1874 golpeó a Willow Creek como un castigo. El tipo de calor que no solo se posaba en la piel, se metía dentro de ti, presionaba tus pulmones. Hacía a los hombres mezquinos y a las mujeres de lengua afilada, y dejaba a los niños quietos de una forma que no era natural. Todo el pueblo se sentía como una tetera olvidada en el fuego. Elias Grant había venido al pueblo por avena, y quizás una botella de algo que le ayudara a dormir por la noche sin soñar. Eso era todo. No había planeado detenerse en la plaza. No había planeado casi nada más allá de sobrevivir otro día sin la voz de su esposa en su oído. Clara llevaba 14 meses muerta. Todavía ponía 2 tazas en la mesa cada mañana antes de recordar. Estaba atando su caballo fuera del almacén de Garrett cuando oyó al subastador. A continuación, amigos, una niña, sin familia, sin nombre que nadie pueda confirmar. La encontraron vagando por el camino de Marrow Row en abril. El condado la tuvo 4 meses y ya no la quieren más. Elías no se movió de inmediato. Terminó de atar las riendas, tomándose su tiempo. No habla mucho, tampoco come mucho, así que no les costará. Buena para trabajos ligeros. Que alguien haga una oferta y salgamos todos de este calor. Risas. Risas fáciles y cómodas de una multitud que no tenía nada mejor que hacer un miércoles por la tarde que ver cómo vendían a una niña. Elías se dio la vuelta. Era pequeña, más pequeña de lo que esperaba por la voz que la había estado describiendo como una silla de montar usada o una mula coja. Estaba de pie en la plataforma de madera con un vestido que le quedaba 2 tallas grande. Su pelo oscuro estaba suelto y enredado, y miraba a la multitud con ojos que no se inmutaban, no suplicaban, no hacían lo que la mayoría de la gente en su posición haría. Simplemente parecía que ya sabía cómo iba a terminar esto y había hecho las paces con ello. $2, gritó alguien desde atrás. Más risas. A mí me parece tonta, dijo una mujer cerca del frente, lo suficientemente alto para que se oyera. Mírala. Ni siquiera parpadea. Chica del condado, dijo el hombre a su lado. Sabe Dios por qué problemas habrá pasado. Yo no metería eso en mi casa. El subastador se secó el sudor de la frente e intentó de nuevo. Vamos, alguien necesita un par de manos. Está sana, es bastante fuerte. $2 es la oferta inicial. ¿Alguien da 3? Silencio. La niña en la plataforma no se movió. No bajó la mirada, no lloró. Pero Elías observó sus manos, solo sus manos, y vio sus dedos apretarse lenta y silenciosamente en la tela de ese vestido demasiado grande, agarrándola. Lo único en ella que decía la verdad. Él ya estaba caminando. No lo decidió. Pensaría en eso más tarde, acostado en la oscuridad, tratando de descifrar el momento exacto en que los pies de un hombre dejan de pedirle permiso a su cerebro. Pero estaba caminando y la multitud se apartó a su paso, porque Elias Grant no era un hombre pequeño y no caminaba despacio. $5. El subastador parpadeó. Señor, $5, dijo Elias de nuevo, más fuerte. Se detuvo al borde de la plataforma y miró a la niña. Ahora ella le devolvía la mirada, mirándolo de verdad, como si intentara averiguar si él era otra cosa a la que temer. Última oferta. El subastador miró a la multitud, esperando que alguien la subiera. Nadie lo hizo. Vendido. $5 a Elias Grant, dijo alguien en la multitud, y no con admiración. Le pagó al hombre del condado sin mirar a la multitud. Los oía de todos modos. Siempre los oía. Elias Grant. Dios, ¿en qué está pensando? Ese hombre casi ha perdido la cabeza desde que Clara murió.
Apenas puede mantener ese rancho en pie. ¿Qué va a hacer con una niña? Le tendió la mano para ayudarla a bajar de la plataforma. Ella miró su mano durante un largo momento. Luego bajó por su cuenta, aterrizando a su lado en el polvo, y lo miró con esos ojos firmes y silenciosos. ¿Tienes un nombre?, preguntó él. Silencio. Está bien, dijo él. ¿Tienes hambre? Una pausa, luego casi imperceptiblemente, ella asintió. Bien, yo también. Le compró un pastel de carne de la mujer que los vendía cerca del pozo, y ella se lo comió entero, de pie a la sombra de su caballo, sin decir una palabra. Él fingió no mirar. Fingió estar muy interesado en revisar la herradura de su caballo. Junie. Él levantó la vista. Ella miraba al suelo, jugueteando con el borde del papel en que había estado envuelto el pastel. Su voz había sido apenas un sonido, solo un aliento con forma de palabra. ¿Es ese tu nombre?, preguntó él. Ella no respondió, pero tampoco negó con la cabeza. Junie, dijo él probándolo. Está bien, servirá. Desató su caballo y la miró. Era tan pequeña, no tenía idea de qué se suponía que debía hacer con ella. Tenía 41 años y apenas sabía qué hacer consigo mismo la mayoría de los días. ¿Has estado en un rancho antes? Silencio. Tengo unas 40 cabezas de ganado, 2 perros y un techo que necesita reparación en el lado sur. No es mucho, hizo una pausa. Pero es tranquilo y hay comida la mayoría de los días. Esperó. Ella miró su caballo, luego a él, y después, muy ligeramente, inclinó la cabeza hacia el camino que salía del pueblo, como si preguntara, ¿nos vamos o no? A pesar de todo, a pesar de las miradas de la gente que aún sentía clavándose en su espalda desde la plaza, Elias Grant casi sonrió. Sí, dijo, vámonos. El viaje de regreso al rancho fue de 4 millas, y ella se sentó frente a él en la silla de montar sin quejarse, manteniéndose cuidadosamente separada, sin apoyarse, como si no quisiera ocupar demasiado espacio. Había visto caballos comportarse de esa manera, caballos que habían sido golpeados y luego enseñados lenta y dolorosamente, que la quietud era lo único seguro. No dijo nada. Había aprendido de Clara que algunos silencios era mejor no tocarlos. Cuando llegaron al rancho, ella se deslizó del caballo antes de que él pudiera ayudarla, y se quedó en el patio mirando la casa. Él la observó asimilarlo todo. La pintura descascarada, el escalón torcido del porche, el huerto que se había llenado de maleza desde que Clara murió. Necesita trabajo, dijo él, porque la vergüenza surgió de la nada y lo sorprendió. Lo sé. Ella miró el huerto, luego caminó hacia él. Se agachó y con 2 dedos cuidadosos arrancó una mala hierba de entre 2 tercos tallos de algo verde que se habían negado a rendirse. Elías se quedó allí con las riendas de su caballo en la mano y la observó hacerlo. No supo qué decir, así que no dijo nada. Las noticias viajaban rápido en Willow Creek. A la mañana siguiente, Hattie Puett ya se había formado una opinión. Hattie siempre se formaba una opinión antes de que el sol saliera por completo, y la soltaba sin que la invitaran. Apareció en la cerca de Elias mientras él sacaba agua. Tenía los brazos cruzados, la boca en esa forma particular que adoptaba cuando tenía algo que decir, y estaba acumulando la fuerza para decirlo. Oí lo que hiciste, dijo ella. Buenos días, Hattie. Eso no fue caridad, Elias Grant. Eso fue una tontería. Apenas puedes pagar tu propio alimento. Yo sé lo que puedo pagar. ¿Y tú? Se apoyó en el poste de la cerca. Una niña así, nadie sabe de dónde vino. Nadie sabe lo que es. Podría ser un problema. Podría estar enferma. Podría ser una niña, dijo él en voz baja, y algo en su voz la hizo detenerse. Dejó el cubo de agua en el suelo y la miró, no con ira. Elías no sentía mucha ira estos días, solo una especie de peso constante y cansado detrás de sus ojos que había estado allí desde el funeral. Es una niña, Hattie. Alguien la dejó en un camino y luego nadie la quiso. Supongo que esa es historia suficiente para mí. Hattie abrió la boca, la cerró. Vas a hacer que la gente hable, dijo finalmente. La gente en este pueblo habla del clima y de sus propias sombras, dijo él.
Sobreviviré a la conversación. Ella se fue, pero miró hacia atrás 2 veces y él se dio cuenta. Dentro de la casa, Juni se había levantado antes que él. No sabía cuándo se había despertado, pero había doblado su manta en el sofá donde había dormido, y estaba sentada en la mesa de la cocina con las manos planas sobre la madera frente a ella, mirando por la ventana. Cuando él entró, ella giró la cabeza y lo observó cruzar hacia la estufa. ¿Dormiste bien?, preguntó él. Ella lo miró. Esa mirada que no revelaba nada y de alguna manera lo revelaba todo. Tomaré eso como un sí. Puso una olla al fuego. ¿Te gusta el café? Una pausa. Un pequeño asentimiento. Clara siempre decía que el café no era una bebida para una persona menor de 30 años. Lo dijo antes de pensarlo, oyó el sonido de su nombre en la habitación y sintió el puño familiar cerrarse en medio de su pecho. Probablemente tenía razón. No explicó quién era Clara. Simplemente sirvió 2 tazas y puso una en la mesa frente a ella y se sentó al otro lado con la suya. Ella rodeó la taza con ambas manos. Miró dentro. No tienes que hablar, dijo él. No te lo estoy pidiendo, pero si alguna vez quieres hacerlo, no me iré a ninguna parte. Ella no levantó la vista, pero algo en su hombro se movió. Apenas, lo suficiente. Esa primera semana fue tranquila. Ella lo seguía en su trabajo como lo hace una sombra, cerca pero a distancia, observando todo, sin tocar nada hasta que él le mostraba que estaba bien tocarlo. Le enseñó a alimentar a las gallinas. Lo hizo a la mañana siguiente sin que se lo pidieran. Le enseñó dónde estaba el pozo, cómo funcionaba la bomba. Nunca dejó que el cubo se vaciara. No hablaba, pero escuchaba todo. Él comenzó a notar que cuando hablaba solo, con los perros, con el ganado, en ese monólogo constante que desarrollan las personas solitarias, ella se inclinaba ligeramente hacia él, como si estuviera coleccionando las palabras en alguna parte, guardándolas. Los perros la amaron de inmediato, lo que a Elias le pareció revelador. Los perros sabían. Esa es Doris, le dijo una noche, señalando al más grande de los dos. El otro es Bo. Tiene menos sentido común que un poste de cerca, pero es leal. La miró. ¿Te gustan los perros? Ella ya estaba en el suelo, dejando que Doris apoyara su gran cabeza cuadrada en su regazo, y levantó los ojos hacia Elias con algo en ellos que podría haber sido el borde de una sonrisa. Era lo máximo que le había dado. Lo tomó como si fuera oro. El problema llegó, como solían llegar los problemas, de personas que no tenían nada mejor que hacer. Roy Lester pasó un jueves con su peón, un hombre llamado Cole, que tenía ojos pequeños y una boca que se movía demasiado rápido. Roy dirigía el rancho más grande del condado y tenía una forma de pararse en la cerca de un hombre que te hacía sentir que la cerca ya era suya. Oí que recogiste a una perdida en la subasta, dijo Roy. Eso es asunto mío, dijo Elias. Roy sonrió. No era una sonrisa cálida. Solo me pregunto, ¿qué hace un hombre solo con una niña que compró? El pueblo se lo pregunta. Elias se quedó muy quieto. El pueblo, dijo él, puede ocuparse de sus propios asuntos. La gente tiene preocupaciones, Elias. El bienestar infantil y todo eso. Tiene un techo y comida y nadie se ríe de ella. Elias dijo, eso es más de lo que tenía hace 3 días. ¿Quieres hablarme sobre el bienestar infantil, Roy? Recordaré esa conversación la próxima vez que uno de tus peones entre en Garrett's con aspecto de que alguien lo usó como saco de boxeo. La sonrisa de Roy no cambió, pero se enfrió. Solo estoy siendo buen vecino. Sé lo que estás haciendo, dijo Elias. No se movió de la cerca hasta que se fueron. Cuando se dio la vuelta, Juni estaba de pie en la puerta de la casa. Lo había oído todo. Podía decirlo por la forma en que se sostenía. Esa quietud cuidadosa que no era paz, era una armadura. Cruzó el patio y se detuvo a unos metros de ella. No tienes que preocuparte por él, dijo. Ella lo miró. Lo digo en serio, no te irás a ninguna parte. Lo dijo de la manera más clara y directa que pudo porque tenía la sensación de que a esta niña le habían dicho muchas palabras en su vida que resultaron ser nada. Quería que sus palabras fueran diferentes. Este es tu hogar mientras quieras que lo sea. Ella sostuvo su mirada durante mucho tiempo. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar.
y 1 minuto después oyó el sonido de ella alimentando a los perros. Se quedó en el porche un momento, escuchando ese sonido ordinario, y sintió que algo en su pecho se aflojaba, algo que había estado apretado durante mucho tiempo. Era tarde un domingo por la noche, 2 semanas después de la subasta, cuando lo oyó. Había estado sentado en el porche en la oscuridad, porque la casa a veces se sentía demasiado pequeña, demasiado llena de una vida que ya no estaba allí. Las estrellas eran nítidas, y el aire finalmente, misericordiosamente, había bajado de la temperatura sofocante. Los perros dormían, y desde dentro de la casa, muy suave, flotando a través de la ventana abierta, un sonido, un tarareo. No se movió, no respiró demasiado fuerte. Era una melodía que no reconoció. Algo antiguo quizás, algo que tenía la forma de una canción de cuna sin serlo. Ella la tarareaba en voz baja y constante, y debajo de eso oyó el débil sonido de algo rítmico, pequeño y deliberado. Se quedó en ese porche hasta que los sonidos cesaron. Luego se sentó en el silencio y pensó en la forma en que ella se había quedado quieta cuando Roy Lester sonrió, en la forma en que se encogía a veces ante los ruidos fuertes. No de forma dramática, solo un pequeño encogimiento privado, controlado de inmediato, como si hubiera practicado controlarlo durante mucho tiempo. Pensó en la niña que debió haber sido antes del camino, antes de abril, antes de que el condado la tuviera 4 meses como correo no deseado. Pensó en el hecho de que alguien la había dejado allí. Levantó su taza y la encontró vacía. La dejó. No sé qué te pasó, le dijo a nadie, a la oscuridad, a las estrellas sobre Willow Creek. Pero supongo que fuera lo que fuera, sobreviviste. Y ahora estás aquí. Entró. Por la mañana ella tenía el café listo antes de que él llegara a la estufa. Miró las 2 tazas en la mesa y no pudo decir una palabra por un momento. Gracias, logró decir finalmente. Ella se sentó frente a él, rodeó su taza con las manos y miró por la ventana hacia el huerto donde los 2 tercos tallos verdes ahora tenían compañía. Una fila de pequeñas y cuidadosas plántulas que ella había plantado en algún momento de los últimos días sin decírselo. Él las miró, la miró a ella, y por primera vez desde Clara, Elias Grant no se sintió solo en su propia mesa. No sabía entonces lo que se avecinaba. No sabía que algo allá afuera, algo con un rostro y una historia y un reclamo, ya se estaba moviendo hacia Willow Creek, moviéndose hacia ella. Pero por esa única mañana, con el calor del verano ya acumulándose afuera, y el café caliente y las plántulas en la tierra, por esa única mañana, todo estaba en silencio. Y el silencio, había aprendido Elias Grant, era lo más preciado del mundo. Las plántulas duraron 4 días antes de que el ganado de Roy Lester rompiera la cerca del este. Elias encontró el daño al amanecer. Postes derribados, pues alambre arrastrado y enredado. La tierra blanda del huerto revuelta por pezuñas. 2 de las plántulas habían desaparecido por completo. 3 más estaban dobladas en ángulos de los que no se recuperarían. Se quedó allí en el calor temprano mirándolo, y no dijo nada durante un largo momento. Luego oyó la puerta mosquitera. Juni cruzó el patio con los pies descalzos, se detuvo a su lado y miró lo que solía ser su huerto. Él observó su rostro. No lloró, no emitió ningún sonido. Simplemente lo miró. De la forma en que alguien mira algo que ya medio esperaba perder, y eso de alguna manera lo hacía peor que si hubieran sido lágrimas. Arreglaré la cerca hoy. Sai sa boy, dijo él, y volveremos a plantar. Ella se agachó y presionó 2 dedos en la tierra junto a uno de los tallos doblados, probando suavemente. Ese podría recuperarse, dijo él. Ella lo miró. Quiero decir, hace falta más que una mala mañana para matar algo que quiere crecer. Ella sostuvo su mirada por un instante. Luego, cuidadosa y deliberadamente, enderezó el tallo doblado con sus dedos y apretó la tierra de nuevo alrededor de su base. Elias fue a buscar las herramientas para la cerca. Sabía que no había sido un accidente. El rancho de Roy Lester estaba a 1,5 millas al norte, y su ganado no vagaba. Estaban manejados con demasiada rigidez para eso.
Pero probarlo y hacer algo al respecto eran dos problemas diferentes. Y Elías tenía exactamente el dinero suficiente para el alimento de este mes, y nada de sobra para una batalla legal con el mayor terrateniente del condado. Así que arregló la cerca y no dijo una palabra al respecto en el pueblo. Pero Juni lo observó trabajar toda esa mañana, y alrededor del mediodía, sin que se lo pidieran, recogió el cavador de postes de repuesto y comenzó a hacer el siguiente agujero a su lado. Él la miró. Ella no le devolvió la mirada. Solo trabajó. Terminaron la cerca a media tarde, uno al lado del otro, ninguno de los dos hablando. Cuando el último poste estuvo colocado, Elías clavó el último clavo y dio un paso atrás. Y Juni dejó caer el cavador en la tierra y se limpió las manos en su vestido y miró la línea de postes nuevos con una expresión que era casi de satisfacción. Buen trabajo, dijo él. Ella lo miró de reojo, esa casi sonrisa de nuevo. Allí y se fue. Decidió que eso valía más que toda la mañana perdida. Lo segundo que sucedió fue el chico del pueblo. Su nombre era Thomas Garrett, hijo del dueño de la tienda de alimentos, de 12 años y poseedor de la crueldad particular que algunos niños desarrollan cuando tienen padres que nunca los corrigen. Pasó un sábado por la tarde mientras Elías estaba en el granero y encontró a Juni sola en el patio con los perros. Elías lo oyó antes de verlo. Chica del condado. Salió por la puerta del granero y se detuvo. Thomas estaba en la cerca del patio y Juni estaba a 5 pies de él, completamente quieta, mirándolo con esa expresión plana y cuidadosa. Bo, el perro, estaba pegado a su pierna. Dicen que no hablas, dijo Thomas. Dicen que eres tonta. ¿Eres tonta? Juni no dijo nada. Mi papá dice que el señor Grant perdió la cabeza cuando su esposa murió y por eso te trajo a casa. Dice que probablemente eres un problema. Thomas se apoyó en el poste de la cerca con la confianza fácil de un niño al que nunca le han dicho que se detenga. A mí me pareces un problema. Elías ya estaba cruzando el patio. Thomas. El niño se dio la vuelta y tuvo la decencia de parecer brevemente inseguro. Vuelve a casa, dijo Elías, no en voz alta. No necesitaba ser ruidoso. Y dile a tu padre que Elías Grant le manda saludos. ¿Me entiendes? Thomas abrió la boca. Ahora, dijo Elías. El niño se fue. Elías se volvió hacia Juni. Ella todavía estaba de pie exactamente donde había estado, con Bo apoyado fuertemente en su pierna, y miraba el camino por donde Thomas había desaparecido con una expresión que Elías no podía nombrar del todo. No era miedo, ni ira, era algo más antiguo que ambos. Solo es un niño tonto, dijo Elías. Ella lo miró. La gente dice tonterías cuando no sabe más. Hizo una pausa. Y a veces cuando sí saben, de cualquier manera no tiene nada que ver contigo. Ella lo miró durante mucho tiempo después de eso, como si estuviera decidiendo si creerle. Como si le hubieran dado seguridades antes que resultaron ser vacías, y estuviera midiendo las suyas contra todas las demás. Él se quedó quieto y la dejó medir. Ella se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, y en la puerta se detuvo solo por un segundo, y miró hacia atrás por encima del hombro hacia él. Él lo tomó como lo más cercano a un gracias que iba a recibir, y estuvo agradecido por ello. Esa noche tuvo una pesadilla. La oyó desde el otro lado de la casa. No gritando, nada de eso. Solo un sonido agudo y entrecortado. El tipo de sonido que hace una persona cuando intenta no hacer ningún sonido y no puede contenerlo por completo. Luego silencio. Luego el sonido de nuevo. Se levantó, se paró en el pasillo fuera de la habitación donde ella dormía, el antiguo cuarto de costura de Clara, la única otra habitación con una cama adecuada, y puso su mano plana contra la puerta sin abrirla. Juni. Su voz baja, firme. Estás en el rancho. Estás bien. El sonido se detuvo. Estás a salvo aquí, dijo. Vuelve a dormir. Esperó. Silencio. Silencio real esta vez. No del tipo de aliento contenido. Volvió a la cama y se quedó en la oscuridad, y pensó en qué tipo de sueños carga una niña cuando no quiere hablar de dónde viene. Pensó en el camino donde la habían encontrado, los 4 meses con el condado, la plataforma de subastas y la multitud riendo,
y sus manos agarrando ese vestido. No volvió a dormir hasta casi la mañana. Fue el reverendo Miles quien vino a verlo la semana siguiente con la versión más suave de lo que todos los demás en Willow Creek estaban pensando. El reverendo Miles no era un mal hombre, era un hombre cuidadoso, lo que era casi lo mismo, pero no del todo. Vino un martes, sombrero en mano, y se paró en el porche con la expresión de alguien que había ensayado lo que iba a decir y todavía no se sentía cómodo con ello. Elías dijo, quiero que sepas que esto viene de un lugar de genuina preocupación. Dilo, Miles, el reverendo se aclaró la garganta. La gente está hablando de la niña, de la situación, un hombre solo, una niña de origen desconocido. Es irregular. Y la gente, dijo Elías, está aburrida. Están preocupados. Están aburridos, dijo Elías de nuevo. Y preocupación es como lo llaman los aburridos cuando no pueden dejar de mirar la vida de otro. Se apoyó en el poste del porche y miró al reverendo fijamente. ¿Está alimentada? Sí. ¿Tiene casa? Sí. ¿Alguien la está lastimando? Dejó que eso resonara. No. Aquí no. Nunca aquí. Miles tuvo la decencia de parecer avergonzado. Te creo, Elías. De verdad. Solo... ¿Qué querrías que hiciera? Preguntó Elías. Y había algo crudo en ello. Algo que no había tenido la intención de dejar salir. ¿Enviarla de vuelta? ¿De vuelta a qué? ¿Al condado? ¿A la próxima subasta? Sacudió la cabeza. Plantó una fila de plántulas en el huerto hace 3 semanas y las ha estado regando cada mañana desde entonces. Alimentó a esas gallinas antes de que yo me levantara esta mañana. Está aprendiendo. Miró al reverendo. Está intentando. Y no voy a ser yo quien la detenga. El reverendo Miles se quedó en silencio por un largo momento. Hablaré con algunos de la congregación, dijo finalmente. Calmaré las cosas. Te lo agradecería. El reverendo se puso el sombrero, y mientras bajaba del porche, se dio la vuelta una vez más. Es callada, ¿verdad? La niña. Lo es, ese tipo de silencio, dijo Miles lentamente, como si lo estuviera pensando mientras hablaba. Usualmente significa que una persona lleva algo que es demasiado pesado para dejarlo y demasiado doloroso para hablar de ello. Miró a Elías. Quizás quieras estar preparado para cuando salga. Se fue a caballo. Elías se quedó en el porche mucho tiempo después de eso. No le había contado al reverendo sobre las pesadillas. No se lo había contado a nadie. No era asunto de ellos. Pero las palabras de Miles se asentaron en él como una piedra arrojada en agua tranquila. Las ondas expandiéndose mucho después de que la piedra se hubiera hundido. Estar preparado para cuando salga. Lo que salió primero no fue el pasado. Fue su voz. 3 semanas y 4 días después de la subasta, Elías estaba trabajando en la mesa después de la cena con un libro de contabilidad que había estado evitando durante un mes. Y Junie estaba frente a él haciendo lo que había empezado a hacer por las noches, arreglando cosas pequeñas, guijarros, botones de un viejo frasco de Clara, trozos de madera lisa que él había cortado y le había dado una tarde cuando la sorprendió mirando sus herramientas detallado con ojos hambrientos. Los arreglaba en patrones, siempre patrones. No sabía lo que significaban. Había dejado de intentar averiguarlo y en su lugar había empezado a observar. De la forma en que observas el clima, porque había algo en ello aunque no pudieras explicarlo. Ella solía cantar, dijo Junie. Elias se quedó completamente quieto. Dejó su pluma lentamente. La miró. Ella miraba los botones, no a él. Su voz era áspera por el desuso, ronca y baja y cuidadosa, como si estuviera probando si las palabras aguantarían. ¿Quién? Preguntó él en voz baja, como un hombre que ha visto algo salvaje y sabe que demasiado ruido lo ahuyentaría. La mujer. Una pausa. Antes del camino. Sus dedos movieron un botón rojo a la izquierda. Cantaba por la noche cuando pensaba que yo estaba durmiendo. No preguntó quién era la mujer. Esperó. Tenía una buena voz. La mano de Junie se detuvo. No sé a dónde fue. Elías volvió a coger su pluma, no para escribir nada, solo para darles algo que hacer a sus manos para que no pareciera que estaba pendiente de cada palabra. Aunque estaba pendiente de cada palabra. La gente se va a veces, dijo él, y no es... Eligió con cuidado.
No siempre es porque quisieran. Ella lo miró. Clara no quería irse, dijo él. Se enfermó. Luchó duro. Luchó más tiempo de lo que el doctor pensó que podría. Sostuvo la mirada de Junie. Se habría quedado para siempre si hubiera podido. Junie estaba muy quieta. ¿Era tuya?, preguntó ella. Mi esposa, dijo él. Sí. Algo cruzó su rostro, algo complicado y cuidadoso. ¿La extrañas? No era una pregunta, era un reconocimiento. Una persona que sabía lo que se sentía al extrañar, identificándolo en otra. Todos los días, dijo él. Ella volvió a mirar sus botones, movió uno blanco junto al rojo. Yo también, dijo ella, a la mujer. Se sentaron con eso juntos por un tiempo, la lámpara ardiendo entre ellos, los perros dormidos, el calor del verano presionando en las ventanas. Luego Junie dijo muy en voz baja. Junie era como me llamaba. Él la miró. No era tu nombre de pila. No recuerdo mi nombre de pila. Lo dijo de forma llana y simple. De la forma en que la gente dice cosas con las que ya ha hecho las paces, incluso cuando la paz es difícil de ganar. Ella simplemente me llamaba Junie. Me gustaba. Te queda bien, dijo él. Ella miró el patrón que había hecho con los botones y los guijarros. Un círculo dentro de un círculo dentro de un círculo, hasta el final. Dijo que significaba algo en un idioma que no conozco. Una pausa. Nunca me dijo qué. Quizás significaba fuerte, dijo Elias. Ella lo miró. O quizás significaba valiente. Algo así. Se encogió de hombros, sin querer exagerar. Parece que encaja de cualquier manera. Junie miró los círculos durante un largo momento. Luego recogió el anillo más externo, guijarro por guijarro, y movió cada uno media pulgada hacia afuera, haciendo el círculo más ancho. Él la observó hacerlo y sintió algo para lo que aún no tenía nombre a sentarse silenciosamente en el espacio donde había estado viviendo el duelo. La carta llegó un viernes. Elías la encontró metida bajo su puerta cuando regresó del pastizal del sur. Sin sobre, solo un trozo de papel doblado con su nombre en el exterior, en una caligrafía que se inclinaba demasiado a la izquierda. Las letras presionaban con fuerza en la página, como si la persona que sostenía la pluma tuviera algo que demostrar. La abrió en la mesa de la cocina. Señor Grant, sé de la niña que compró en la subasta de Willow Creek. Tengo asuntos con ella. Estaré en el pueblo dentro de una semana. Le aconsejo que la mantenga cerca y no cause problemas. D.H. La leyó 2 veces. La dejó boca abajo sobre la mesa. Luego se levantó, fue a la ventana y se quedó allí mucho tiempo mirando el patio donde Junie le estaba enseñando al perro Doris a quedarse quieto. Levantando una mano plana, retrocediendo, observando con total atención y una concentración que casi parecía alegría. Tengo asuntos con ella. Pensó en el camino donde la habían encontrado. Abril. 4 meses con el condado y ni un alma vino a buscarla. Hasta ahora. No hasta que Elias Grant puso $5 y se la llevó a casa y la dejó plantar plántulas y aprender los nombres de los perros y dejar su voz en el silencio de su cocina como algo precioso guardado en un lugar seguro. Le aconsejo que la mantenga cerca. Dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa. Volvió al patio. Se paró cerca de la cerca y la observó trabajar con el perro. Y ella lo miró una vez y levantó un dedo. Espera. Mientras Doris se mantenía quieta durante una cuenta completa de 5 antes de moverse. Buena chica, le dijo Junie al perro, y su voz todavía era áspera, todavía cuidadosa, pero estaba allí. Elías sonrió. Muy buena, asintió él. No le habló de la carta esa noche. Se dijo a sí mismo que era porque aún no tenía suficiente información. Eso era parte de ello. Pero la parte más grande, la parte que no miró directamente, era que ella le había dicho 17 palabras en esa mesa de la cocina, y había dicho que el perro era una buena chica, y él no quería ser la persona que le devolviera el miedo a los ojos. Todavía no. No esa noche. Le mostró la carta a Hattie Pruitt a la mañana siguiente porque Hattie, a pesar de todas sus opiniones, había vivido en ese condado 60 años y conocía a todos los que habían pasado por él. La leyó.
La leyó de nuevo. Su boca se apretó. D.H., dijo ella. ¿Sabes quién es? Lo miró por encima del papel y algo cambió en su rostro. Algo que no había visto allí antes. Hubo un hombre, dijo lentamente, que pasó por aquí hace quizás 3 o 4 años, tipo vagabundo. Se hacía llamar Duke Halford. Dobló la carta por su pliegue. Tenía una mujer con él y una niña. Elias se quedó muy quieto. ¿Qué tipo de hombre? La mandíbula de Harry se tensó. Del tipo que hace que las mujeres se callen, dijo ella. Del tipo del que el pueblo aparta la vista porque es más fácil. Dejó la carta sobre la mesa entre ellos. No sé qué pasó con la mujer. Siguieron su camino. Nunca supe el resto. Pero recuerdas a la niña. Pelo oscuro, dijo Harry. Pequeña, silenciosa como un aliento contenido. El aire entre ellos cambió. Harry. No lo sé con certeza, dijo ella rápidamente, como si necesitara decirlo antes de que él pudiera trazar la línea que ella ya estaba viendo. No sé si es ella, pero, dijo él. Ella lo miró y por primera vez desde el funeral de Clara, Harry Pruitt miró a Elias Grant, no como un problema que manejar, sino como un hombre por el que realmente temía. Sea lo que sea que quiera, dijo ella. No viene aquí para hacer lo correcto con esa chica. Elías recogió la carta, la dobló de nuevo, la guardó en su bolsillo. No, dijo él, no creo que lo haga. Caminó de regreso a su caballo, y sus manos estaban firmes, y su rostro estaba serio. Y en algún lugar profundo y silencioso debajo de todo eso, algo se había cristalizado en algo más duro y más frío, y más seguro que cualquier cosa que hubiera sentido en 14 meses. Quienquiera que fuera D.H., lo que sea que pensara que venía a recoger, iba a descubrir que las cosas habían cambiado en Willow Creek. Duke Halford entró en Willow Creek un miércoles, y el pueblo supo que algo andaba mal antes de que nadie pudiera decir por qué. No fue ruidoso al respecto. Esa era la cosa. Para los hombres ruidosos podías prepararte. Duke Halford era del otro tipo, silencioso como lo son ciertos animales. Los que no gastan energía en ruido porque ya están seguros del resultado. Ató su caballo fuera del salón, entró como si fuera el dueño del suelo bajo sus botas y le preguntó al camarero dónde podía encontrar el rancho de Elias Grant. El camarero se lo dijo. Elias se enteró por Hattie antes del mediodía. Hattie tenía una red de información que dejaba en ridículo al telégrafo y vino a su cerca con los brazos envueltos alrededor de sí misma, incluso con el calor, lo que le dijo todo sobre su estado de ánimo antes de que abriera la boca. Está aquí, dijo ella. Ya está preguntando por el camino. Elías dejó el cubo de agua. ¿Hace cuánto? Media hora, quizás menos. Lo miró fijamente. Elías no es un hombre pequeño y tiene esa mirada. Ya sabes, esa mirada que algunos hombres llevan como si todo en el mundo les debiera algo y solo estuvieran decidiendo cómo cobrarlo. Conozco esa mirada, dijo él. ¿Dónde está la niña? Dentro. La había enviado adentro esa mañana con la excusa de que había que hacer algunas reparaciones, y ella lo había mirado de reojo porque sabía que no se trataba realmente de las reparaciones. Pero se había ido. Está dentro. Necesitas enviar a buscar al sheriff. El sheriff tarda medio día en llegar y no se mueve rápido por nada que no sea un robo de banco. Entonces necesitas ayuda, insistió Hattie. No puedes enfrentarte a ese hombre solo, Elias. No estoy pidiendo ayuda. Sé que no estás pidiendo, dijo ella bruscamente. Estoy ofreciendo. Él la miró. Esta mujer que se había parado en su cerca durante semanas, soltando opiniones que él no había querido. Que había dicho, la gente está hablando y es irregular. Y todas las otras cosas indirectas y cuidadosas que la gente decía cuando no tenían el coraje para la versión directa. La miró y vio algo diferente en su rostro hoy. Vete a casa, Harry, dijo él. Pero gracias. Ella se fue y esta vez no miró hacia atrás. Entró y encontró a Juni en la mesa con la costura en su regazo, no cosiendo, solo sosteniéndola. Ella levantó la vista cuando él entró y sus ojos hicieron la pregunta que su boca no hizo. Él sacó una silla y se sentó frente a ella. Había pensado en cómo hacer esto toda la noche anterior, dándole vueltas,
y todavía no tenía una forma limpia de decirlo. Así que lo dijo claramente. Viene un hombre. Dijo que su nombre es Duke Halford. Me escribió una carta diciendo que tiene asuntos contigo. Observó su rostro. Conoces ese nombre. La costura se le cayó de las manos. Su rostro no se descompuso. Se congeló. Cada músculo se puso rígido y quieto, y sus ojos se fueron a otro lugar por completo. Un lugar oscuro y lejano, de la forma en que lo hacen los ojos cuando un hombre arrastra a una persona fuera del presente y la deja en un lugar al que nunca quiso volver. Junie mantuvo su voz nivelada. La mantuvo calmada por el bien de ella, porque uno de los dos tenía que estarlo. Todavía no ha llegado. Tenemos tiempo. Ella estaba respirando. Podía verlo. Superficial y cuidadosa. Necesito saber, dijo él, lo que sea que puedas decirme. Lo que sea que puedas. Ella miró sus manos en su regazo. Las miró durante mucho tiempo. Tenía una mujer, dijo finalmente, su voz apenas audible. Su nombre era May. Esperó. Ella era... Junie se detuvo, comenzó de nuevo. Era amable como lo es el agua. No piensas en que la necesitas hasta que te falta. Su mandíbula se tensó. Me encontró cuando era pequeña. No sé qué tan pequeña. Me cuidó. ¿Era tu madre? No, una pausa, pero era lo más cercano. Elías mantuvo sus manos planas y quietas sobre la mesa. Quería extender la mano y tomar las suyas, pero no se movió. Todavía no. Y Halford. Algo se movió en el rostro de Junie. Algo que solo podía llamar el recuerdo del miedo. No el miedo en sí, sino la sombra que dejó atrás. No era amable, dijo ella. Solo eso, 3 palabras, pero el peso detrás de ellas expulsó el aire de la habitación. ¿Te lastimó?, preguntó Elias. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensó que no iba a responder. Lastimó a May, dijo ella. Y luego una mañana, May simplemente se había ido. Y él dijo que se fue. Dijo que no nos quería. Su voz era firme de la horrible manera practicada de alguien que se ha dicho algo tantas veces que ha desgastado las emociones. No le creí. Tenías razón en no hacerlo. Ella lo miró. May no se fue, dijo él, cuidadoso, seguro. No sé qué le pasó, pero una mujer que fue tan amable contigo no se fue a propósito. Lo sabes. La barbilla de Junie se movió hacia arriba y hacia abajo una vez. Me mantuvo con él después de eso, dijo ella. No sé por qué. No era útil. No hacía lo que él decía la mayoría de las veces. Corría cuando podía. Hizo una pausa. Corrí de verdad en abril. Llegué hasta el camino de Marrow Row y luego el condado. Conozco el resto, dijo él suavemente. Ella lo miró con esos ojos firmes y exhaustos. ¿Por qué está aquí? Todavía no lo sé. Esa era la verdad. Tenía suposiciones y ninguna de ellas era buena, pero no te llevará a ninguna parte. Ella escudriñó su rostro. No puedes. Puedo, dijo él, y lo haré. Sostuvo su mirada hasta que ella dejó de parecer que iba a discutir. Este es tu hogar. Eso no deja de ser verdad solo porque un hombre malo llegue al pueblo. Ella recogió la costura de su regazo, la puso sobre la mesa, se levantó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Ella fue a la ventana, se paró a un lado, no en ella, mirando hacia el camino. Había aprendido eso, aprendido a no pararse directamente frente a las ventanas. Le dolió el pecho por ese hecho. Quedarme adentro y esperar, dijo ella, y luego más bajo. Como siempre. Duke Halford llegó a la cerca justo después del mediodía. Era exactamente lo que Hattie había dicho. Ancho de hombros, no joven, con un rostro que había sido guapo una vez y lo sabía, y usaba el recuerdo de ello como moneda. Tenía una forma fácil de sentarse en un caballo que los hombres practicaban, los que querían parecer que nunca habían tenido que practicar nada. Elías estaba en el porche cuando llegó. Se había puesto allí deliberadamente, de pie, no sentado, no trabajando, de pie. Halford se detuvo en la cerca y lo miró. Grant, ¿verdad? Recibiste mi carta, veo. La recibí. Halford sonrió. Era una actuación de una sonrisa. Bien, entonces sabes por qué estoy aquí. Hagamos esto simple. Solo quiero a la niña. Nadie necesita problemas.
Elias bajó del porche, caminó hasta la cerca y se detuvo en su lado. ¿Qué derecho tienes sobre ella? Yo la crié, dijo Halford, después de que su madre falleciera. ¿También la criaste en el camino de Morrow? Algo cambió en el rostro de Halford. Rápido como una nube cruzando el sol, se fue antes de que estuviera seguro de haberlo visto. Se escapó. Los niños lo hacen. La he estado buscando durante 4 meses. Elías dijo que el condado la tuvo 4 meses. Estaba buscando, dijo Halford. Fácil. Un hombre cubre mucho terreno en 4 meses. No es difícil encontrar una subasta en la sede de un condado, dijo Elías. Uno pensaría que un hombre que busca a su hija lo comprobaría. La sonrisa de nuevo, pero más delgada ahora. No estoy aquí para discutir cronologías, Grant. Estoy aquí por lo que es mío. Compraste algo en una subasta que no era del condado para vender. La niña tiene familia. Yo soy familia. Ella no parece compartir esa opinión. Es una niña, dijo Halford. Sus opiniones son mías para corregirlas. Elías lo miró. Simplemente lo miró. Podía sentir la ira bajo su esternón, lenta y caliente, pero mantuvo su rostro plano. Había aprendido de la enfermedad de Clara que los momentos que más importaban eran aquellos que no permitían desmoronarse. Ella no se va contigo, dijo Elías. La actitud relajada de Halford se resquebrajó en los bordes. No tienes base legal. Ve a hablar con el sheriff Tate sobre la base legal, dijo Elías. Estará aquí para el viernes. Mientras tanto, esta niña se queda en este rancho bajo mi techo. Y si pones un pie en mi tierra antes de que llegue el sheriff, me encargaré de eso personalmente. Miró a Halford directamente a los ojos. ¿Estamos claros? Una larga pausa. Halford se inclinó hacia adelante en su silla de montar. Estás cometiendo un error. No sería el primero, dijo Elías. Tampoco sería el peor. Halford miró la casa, más allá de Elías, directamente a la casa. Elías no se dio la vuelta. No lo necesitaba. Mantuvo sus ojos en Halford y su cuerpo firmemente entre el hombre y lo que sea que estuviera buscando. Halford se enderezó. Estaré en el pueblo, dijo. Piénsalo. No hay nada que pensar, dijo Elías. Observó al hombre cabalgar de regreso por el camino hasta que desapareció. Luego se dio la vuelta. Juni estaba en la puerta. Había oído todo. Su rostro era una máscara controlada, pero sus manos se aferraban al marco de la puerta a ambos lados. Sus nudillos se presionaban blancos contra la madera. Te dije que te quedaras adentro, dijo él. Me quedé adentro, dijo ella. Él miró sus manos en el marco de la puerta. Subió al porche y se detuvo frente a ella. Va a intentarlo de nuevo. No es del tipo que lo deja pasar después de una conversación. Ella lo miró. Nunca deja pasar las cosas. Entonces estaremos listos. No sabes lo que es, dijo ella, y su voz había cambiado. Esa aspereza se había agudizado en algo urgente, asustado y real de una manera que lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera dicho hasta ahora. Hace que la gente le crea. Eso es lo que hace. Habla con la gente y le creen. Y luego se detuvo. ¿Y luego qué? Ella miró sus propias manos en el marco de la puerta. Lentamente las soltó. May le creyó al principio. Levantó la vista. Luego no. Y luego se fue. Elías respiró hondo. Se obligó a pensar antes de hablar. ¿Viste alguna vez lo que le pasó a May? La mandíbula de Juni se tensó. Vi lo suficiente. Las palabras cayeron entre ellos y no se movieron. Está bien, dijo él, y su voz era diferente ahora, más tranquila, despojada de todo excepto de lo que necesitaba ser dicho. Necesito que me escuches. ¿Estás escuchando? Ella lo miró a los ojos. Pase lo que pase antes, dijo él. Yo no soy May, y esto no es antes. Sostuvo su mirada sin pestañear. Él no va a entrar en esta casa. Lo que Elias no había tenido en cuenta era a Roy Lester. Roy apareció en el pueblo esa misma tarde, y para la hora de la cena la historia había cambiado de forma, como lo hacen las historias en los pueblos pequeños, donde cada mano que las toca añade algo y quita algo. Para cuando la versión llegó a Elias a través de un peón de rancho en el que confiaba, Roy Lester había ido a ver a Duke Halford al salón. Habían compartido una bebida.
Habían hablado durante casi una hora. Elías se sentó con esa información y le dio vueltas. Roy Lester quería la parcela este de la tierra de Elías. La había querido durante 2 años. Estaba adyacente a su campo norte y tenía el mejor acceso al agua del condado. Elias lo había rechazado 2 veces. Roy no era el tipo de hombre que aceptaba un no como final. Era del tipo que buscaba otro ángulo. Duke Halford era un ángulo. Si Halford podía llevarse a la niña y darle al pueblo una razón para dudar del juicio de Elias, una razón para cuestionar al hombre que había comprado una niña en una subasta, que vivía solo con una joven, que había rechazado todas las ofertas razonables para que el condado reevaluara la situación. Entonces Roy Lester tenía una palanca, y el hombre con una palanca y sin conciencia podía mover mucho. Elías fue a ver al reverendo Miles esa noche. Nunca había acudido al reverendo por nada, ni cuando Clara estaba muriendo, ni después. Pero fue ahora porque Miles había estado en este condado 30 años y conocía a su gente, y porque lo que fuera que sucediera en los próximos días iba a suceder frente a esa gente. Y Elias necesitaba a alguien que entendiera eso. Lo expuso claramente. Halford, Roy Lester, la bebida en el salón, lo que Junie le había contado sobre May. Miles escuchó sin interrumpir, lo que era su propia forma de respeto. Cuando Elias terminó, el reverendo se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿qué dijo ella sobre la mujer May? Que vio lo suficiente, dijo Elias, y que no cree que May se fuera voluntariamente. Miles apretó los labios. Eso es algo serio que decir sobre un hombre. Es una niña seria, dijo Elias. No dice cosas por efecto. Otro silencio. ¿Le creéis? Dijo Miles. Le creo. Miles se levantó, fue a su ventana y se quedó allí de la manera en que la gente se para cuando una decisión se acerca y todavía están decidiendo si hacerse a un lado o plantar los pies. Si Halford y Roy Lester están trabajando juntos, dijo lentamente, llevarán esto al juez del condado. Roy tiene amigos allí. Y un hombre que dice ser familia tiene derecho, terminó Elias. Sí, a menos que, dijo Elias, alguien en este pueblo tenga una razón para mirar más de cerca la historia que Halford está contando. Miles se apartó de la ventana y lo miró. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Habla con la gente, dijo Elias. No por mí, por ella. Alguien en este condado conocía a May. Alguien los vio pasar. Hattie Pwitt recordaba a una mujer y una niña, hace 3 o 4 años. Se inclinó hacia adelante. Necesito más que un recuerdo. Necesito a alguien dispuesto a decir lo que sabe. Miles lo miró durante mucho tiempo. Dame un día, dijo. Esa noche, Elias llegó a casa y encontró a Junie en la mesa de la cocina con todos sus pequeños arreglos frente a ella, los guijarros y los botones y los trozos de madera lisa, y los estaba desarmando. No al azar, deliberadamente, uno por uno, quitando cada pieza de su patrón y poniéndola a un lado. Observó desde la puerta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Guardando las cosas, dijo ella. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Sus manos se movían con cuidado, firmemente. Luego dijo, cuando estaba con él, con Halford, si tenía cosas que me gustaban, me las quitaba. Tarde o temprano, las encontraba y me las quitaba. Levantó un botón blanco, lo puso en su palma y lo miró. No porque las quisiera, solo porque sabía que yo sí. La simplicidad de eso golpeó a Elías como un puño. Puedes dejarlas fuera, dijo él. Lo sé, dijo ella. Aquí, lo sé. Dejó el botón, no guardado, solo lo dejó, de nuevo frente a ella. Lo sé, lo repitió como si se lo estuviera recordando a sí misma. Solo que se detuvo, comenzó de nuevo. Viejos hábitos. Se sentó frente a ella. No dijo nada, solo se sentó. Después de un momento, ella recogió el botón de nuevo y lo colocó donde había estado. Luego los guijarros. Uno por uno, volviendo a armar el patrón. Elías la observó reconstruirlo pieza por pieza y no dijo nada. A veces, no decir nada era lo único correcto. Cuando la última pieza estuvo en su lugar, ella lo miró. Va a intentar llevarme, dijo ella. ¿Verdad? Va a intentarlo, dijo Elías,
¿Y tú vas a detenerlo? Sí, ella lo estudió. ¿Por qué? Era la primera vez que lo preguntaba directamente. Él lo había estado esperando y aún no estaba listo para el peso de la pregunta cuando llegó. Porque es lo correcto, dijo él. Eso no es todo, dijo ella. Él la miró, a esta niña que había aprendido a leer a las personas como otros niños aprenden a leer libros, por absoluta necesidad porque la supervivencia lo había requerido, y no apartó la mirada. No, dijo él, no es todo. Ella esperó. Plantaste algo en ese huerto, dijo él, y te levantabas cada mañana y lo regabas, incluso después de que el ganado de Roy destrozara la mitad. Y seguiste haciéndolo, hizo una pausa. Yo no he hecho eso en 14 meses. Seguir con algo. Miró sus manos. Tú me recordaste cómo era eso. Ella estaba muy quieta. Así que no es solo lo correcto, dijo él. También es, tú importas aquí. Para mí. Lo dijo claramente, sin adornos, porque ella vería a través de los adornos. Eso no es poca cosa, Juni. No se lo digo a nadie si no lo siento de verdad. Ella miró su patrón, los círculos dentro de círculos expandiéndose hacia afuera. May solía decir, dijo lentamente, que las únicas personas en las que valía la pena confiar eran las que se mantenían constantes cuando era inconveniente. Parece que era sabia. Lo era. Su voz era firme. Se mantuvo constante. Una pausa. Justo hasta que él se aseguró de que ya no pudiera. Elías no dijo nada. Creo que eres constante, dijo Juni. No levantó la vista. Creo que eres del tipo que se queda. El aire en la cocina estaba muy quieto. Lo soy, dijo él. Ella asintió una vez, pequeño, final, como una decisión tomada. Luego dijo, sin levantar la vista, con apenas un cambio en su voz. Algo tan silencioso y seguro que le cortó la respiración. No solo lastimó a May. Elías se quedó muy quieto. Tenía otro hombre con él, dijo ella, la última noche antes de que corriera. Me escondí en el desván y los oí hablar. Sus manos se aplanaron sobre la mesa. Halford no era solo un vagabundo. Movía cosas, gente. Encontraba mujeres sin familia, mujeres con hijos, mujeres que no podían hacer ruido. Y él se detuvo. El silencio terminó la frase. La sangre en las venas de Elias se heló. Juni, dijo él, y su voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Cuánto de esto viste? Lo suficiente para correr, dijo ella. Lo suficiente para seguir corriendo. Se levantó. No podía seguir sentado. Caminó hacia la ventana, puso una mano en el marco y exhaló lentamente por la nariz y pensó en Duke Halford sentado en ese salón con Roy Lester. Tranquilo y sonriente, un vaso en la mano, contando cualquier versión de una historia que lo hiciera parecer un padre preocupado. ¿Sabe él lo que oíste?, preguntó Elias. Creo que sí, dijo ella. Creo que por eso vino. No por afecto, no por familia, ni siquiera por ventaja, por un testigo. Elías se dio la vuelta. Ella lo miraba directamente, sin miedo, sin derrumbarse, solo mirándolo con esos ojos que habían estado cargando cosas demasiado pesadas durante años. No vas a tener que correr de nuevo, dijo él. Ella sostuvo su mirada. Te lo prometo, dijo él, y lo decía con cada centímetro de sí mismo. Pero de pie en esa cocina, con Halford en ese salón, y el dinero de Roy Lester detrás de él, y el juez del condado a 2 días de viaje y una niña que acababa de decirle que era testigo de algo que los hombres mataban por proteger. Elias Grant supo con una fría y clara certeza que una promesa y cumplirla eran 2 montañas completamente diferentes. Tenía hasta el viernes, y el viernes se acercaba rápido. El jueves llegó con fuerza. Elías estaba en el granero antes del amanecer cuando oyó cascos de caballos. No un caballo, 3, y salió con la mano ya en el costado para encontrar al reverendo Miles cabalgando al frente de 2 personas que no esperaba. La primera era una mujer llamada Ruth Carver, de 60 años, de hombros anchos, que dirigía la tienda de productos secos 2 pueblos al este, en Carver Crossing. El segundo era un hombre que Elias no reconoció, curtido, de más de 50 años, con la apariencia de alguien que había pasado años tratando de olvidar algo y recientemente había dejado de intentarlo. Miles desmontó. Parecía que no había dormido. Dijiste que te diera un día, dijo Elías. Encontré más de lo que esperaba.
dijo Miles. Y nada de ello bueno. Miró hacia la casa. ¿Está ella adentro? Sí, manténla allí por ahora. Se volvió hacia la mujer. Ruth, dile lo que me dijiste. Ruth Carver no perdió tiempo en preámbulos. Era el tipo de mujer que había aprendido que los preámbulos costaban más de lo que valían. Duke Halford pasó por Calvert Crossing 2 veces que yo sepa. La primera vez, hace quizás 5 años, tenía una mujer con él, de pelo oscuro, rostro dulce, nerviosa. Miró a Elias fijamente. Entró en mi tienda sola una tarde mientras él estaba en el salón. Tenía un moretón en la muñeca que intentaba cubrir con la manga. Hablamos un rato. Hizo una pausa. Me dijo que tenía una niña, que la niña estaba a salvo. La había dejado en un lugar seguro, que estaba tratando de salir, pero no sabía cómo. Elías mantuvo su rostro quieto. Y... y a la mañana siguiente se habían ido, dijo Ruth. Ambos, pero solo un caballo salió del establo. Su mandíbula se tensó. El mozo de cuadra se dio cuenta. No dijo nada porque Halford tenía una forma de mirar a una persona que hacía que decir cosas pareciera una mala idea. Elías miró al segundo hombre. Miles dijo, «Este es Henry Olds. Fue ayudante del sheriff en el condado de Cardwell hace 3 años». Henry Olds giraba su sombrero en sus manos. Lo había estado girando desde que se bajó del caballo. «Ya no soy ayudante del sheriff», dijo, como si eso fuera relevante, como si necesitara establecerlo. «Renuncié en parte por esto». «Continúa», dijo Elias. «Tuvimos un informe», dijo Henry. «Una mujer encontrada cerca de la carretera de Miller Creek, sin identificación. Nadie se presentó a reclamarla». Dejó de girar el sombrero. Coincidía con la descripción. Pelo oscuro, delgada, no podía tener más de 30. Miró al suelo. Preguntamos por ahí. El nombre de Halford surgió 2 veces, de 2 personas diferentes, pero ambos se retractaron antes de que llegara a ser oficial. «¿Cómo se retractaron?», preguntó Elias. «El tipo de retractación», dijo Henry en voz baja, «que parece que un hombre los visitó antes de que vinieran a dar su declaración». La mañana ya era calurosa, y Elias sintió el calor de manera diferente ahora. Se posó sobre él como algo deliberado. «Nunca hubo un caso», dijo Henry. «No formalmente, porque nadie con autoridad estaba dispuesto a impulsarlo». Finalmente levantó la vista. «Lo he estado llevando durante 3 años. Cuando el reverendo llegó anoche haciendo preguntas, yo...» Se detuvo. «Quiero que valga algo». «Lo que sé», Elías miró a Miles. «Esto es suficiente para el sheriff. Es suficiente para algo». Miles dijo que Tate es un hombre cauteloso pero no corrupto. Si le presentamos esto antes de que Halford llegue a él con la historia que haya construido, Halford ya ha estado construyendo desde ayer. Elías dijo, él y Roy Lester pasaron 1 hora en ese salón. La expresión de Miles se oscureció. «Roy Lester está involucrado. Quiere mi parcela del este. Halford le da una forma de desacreditarme. Roy obtiene su palanca». Elías los miró a los tres. «¿Qué tan rápido pueden llegar a Tate? Puedo salir hoy». «Usted da ni ideas». «Hablaré con él directamente, de hombre a hombre». Hizo una pausa. «Deberías saber que Tate estaba en el condado de Cardwell al mismo tiempo que yo. Recordará el informe». «Bien». Elias se volvió hacia la casa. Vayan ambos ahora antes de que Halford se mueva». Entró y encontró a Junie de pie en medio de la cocina. No en la mesa, no en la ventana, solo de pie como si hubiera estado en medio de algo y se hubiera detenido al oír los caballos. «¿Quién es?», preguntó ella. Él se lo contó. No todo, lo suficiente. Le contó sobre Ruth Carver y la mujer en la tienda de productos secos. Observó el rostro de Junie mientras lo decía y vio el momento en que lo entendió. El momento en que comprendió que lo que había sospechado durante años, lo que había guardado dentro como una herida cerrada a mano, acababa de ser confirmado por una extraña que no tenía razón para mentir. Su rostro no se rompió. Esa era la cosa con Junie. Las cosas que habrían roto a la mayoría de la gente simplemente se asentaban en ella, añadiéndose al peso que ya llevaba. Era más fuerte de lo que cualquiera que no la hubiera observado de cerca habría adivinado.
y era el tipo de fortaleza más triste, la que se construye por no tener otra opción. Esa era May, dijo ella. No era una pregunta. Creo que sí, dijo él. No puedo decirlo con certeza. Yo sí. Se sentó. No pesadamente, solo se sentó. De la forma en que te sientas cuando tus piernas han hecho el trabajo que podían hacer y ahora necesitas un momento. Me dijo una vez que si alguna vez, si algo pasaba, que corriera y no mirara atrás. Presionó ambas palmas planas sobre la mesa. No entendí lo que quería decir entonces. Era demasiado pequeña. Miró sus manos. Ahora lo entiendo. Se sentó frente a ella. Me mantuvo a salvo, dijo Junie, todo el tiempo que pudo. Me mantuvo a salvo y cuando ya no pudo más, se detuvo, respiró. Se aseguró de que supiera cómo correr. La cocina estaba muy silenciosa. Te amaba, dijo Elias. Lo sé. La voz de Junie era clara y uniforme, y debajo de ella había un dolor tan profundo y tan antiguo que se había calcificado en otra cosa, algo que la mantenía erguida en lugar de arrastrarla hacia abajo. Siempre lo he sabido. No dijo nada más, solo la dejó sentarse con eso. Eso era todo lo que podía hacer, y tenía que ser suficiente. La mañana pasó en un extraño silencio contenido. Elias se quedó cerca de la casa. Envió un mensaje a Hattie a través de un niño vecino. 2 frases. Halford se está moviendo. Vigila el pueblo. Hattie sabría qué hacer con eso. Justo después del mediodía, Cole, el peón de Roy Lester con los ojos pequeños, se acercó a la cerca solo. Elias salió a su encuentro. El señor Lester quiere hablar, dijo Cole. Dice que tiene una propuesta, una de verdad. Roy puede venir él mismo si tiene algo que decir, dijo Elias. La boca de Cole se movió. Se imaginó que podría ser más receptivo. Dile a Roy, dijo Elias, que sé lo del salón, sé lo de la conversación y sé cómo es una propuesta de él en este momento, que es un hombre tratando de conseguir algo que quiere escondiéndose detrás de alguien más. Miró a Cole fijamente. No tengo interés en eso, pero le diré esto. Lo que sea que crea que ha construido con Halford, será mejor que mire más de cerca a quien tiene al lado. Cole lo miró fijamente. Adelante, dijo Elias. Observó al hombre alejarse a caballo, y no se sintió justo por ello. Se sintió cansado, lúcido y un poco enfermo. De la forma en que te sientes cuando algo que esperabas que no fuera necesario, resulta serlo de todos modos. Se dio la vuelta y Junie estaba en el porche. Sigues apareciendo en ese porche, dijo él. Tú sigues teniendo conversaciones que valen la pena escuchar, dijo ella. Casi sonrió. Justo. Ella miró por el camino por donde Cole se había ido. Roy Lester tiene miedo de algo, dijo ella. Él la miró. ¿Qué te hace decir eso? Enviar a alguien más a hablar, dijo ella. Eso no es confianza. Eso es cubrir terreno sin arriesgarse uno mismo. Lo miró a los ojos. Halford también hace eso. Lo hacía cuando estaba nervioso por cómo saldría algo. Enviaba al otro hombre primero. Hizo una pausa. Significa que no son tan sólidos como quieren parecer. Elías la miró durante un largo momento. ¿Cuántos años tienes, Junie? Ella parpadeó. Creo que 11, quizá 12. 11, dijo él. Quizá 12. ¿Importa? No, dijo él. Solo que ves las cosas con claridad. Ella bajó la vista a sus manos en la barandilla del porche. Tienes que hacerlo, dijo simplemente. Cuando no puedes permitirte no hacerlo. La segunda carta llegó esa tarde, y esta no fue deslizada bajo la puerta. Duke Halford la entregó él mismo a caballo, acercando su caballo hasta la cerca mientras Elias estaba en el patio. No cruzó la puerta. Se quedó en su lado, que fue lo único inteligente que Elias le había visto hacer. Sostuvo el sobre la cerca. De la sede del condado, dijo. Juez Mercer, envié un mensajero anoche. Elías la tomó. No la abrió. Querrás leerla, dijo Halford. Es una solicitud formal para que la niña sea evaluada por un representante del condado. Pendiente de la evaluación, debe permanecer. Sonrió. En su ubicación actual, lo que yo llamaría un gesto de buena fe de mi parte. De tu parte, dijo Elias. Podría haber presionado para una remoción inmediata.
No lo hice. Halford extendió las manos, razonable, generoso, un hombre agraviado que lo manejaba con admirable moderación. Solo quiero que esto se haga correctamente, Grant. Quiero que lo que es mío se haga correctamente. Elias lo miró. Pensó en la tienda de Ruth Carver. Pensó en Henry Olds y en una mujer encontrada cerca de la carretera de Miller Creek. Pensó en Junie, en esa mesa de la cocina, diciendo que tenía otro hombre con él la última noche. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Elias. Halford parpadeó. ¿Qué? La mujer, la que viajaba contigo. Elias observó su rostro, la figura materna de la niña. ¿Cómo se llamaba? Una pausa, apenas nada, pero estaba allí. May, dijo Halford. May qué, May, no dio un apellido. Se recuperó rápido y sin problemas. Era una mujer reservada. ¿Dónde está ahora? Se fue, dijo Halford. Te lo dije. Me lo dijiste. Elias lo miró fijamente. Es curioso. Una mujer que acogió a una niña, la crió con amabilidad y luego simplemente se fue sin la niña. Inclinó la cabeza. ¿Qué clase de mujer hace eso? El rostro de Halford cambió, no mucho, pero la actuación del hombre razonable se enfrió unos grados. Del tipo que tenía sus propios problemas, dijo. Las mujeres así a veces lo hacen. Es triste, pero sucede. Sucede, dijo Elias. Y cuando sucede, generalmente alguien presenta un informe. Generalmente alguien en algún condado tiene un registro de su paso. No sabría nada de eso, dijo Halford. No, dijo Elias. Supongo que no. Los dos hombres se miraron por encima de la cerca. Lee la carta, Grant, dijo Halford. Y ahora la voz fácil había desaparecido por completo. Solo la instrucción plana debajo de ella. El condado está involucrado ahora. Esto ya no es tu asunto personal. Se convirtió en mi asunto personal, dijo Elias, en el momento en que puse $5. Halford giró su caballo y cabalgó de regreso hacia el pueblo. Elias se quedó en la cerca, abrió la carta, la leyó y sintió el tipo específico de frío que no proviene de la temperatura, sino de ver la forma de una trampa claramente dispuesta. El juez Mercer había programado una evaluación para el sábado por la mañana, en 2 días. Un representante del condado vendría a evaluar la situación de vida de la niña y a escuchar el testimonio de ambas partes. Pendiente de la evaluación, no se produciría ninguna remoción. Pero la carta dejaba claro, en un lenguaje legal cuidadoso, que el reclamo de un pariente de sangre tenía precedencia sobre una compra hecha en una subasta del condado, a menos que el comprador pudiera demostrar que el pariente representaba una amenaza para el bienestar del niño. Demostrar en 2 días frente a un juez con el que Roy Lester tenía amigos. Dobló la carta, entró. Hattie Putt llegó 1 hora después con Margaret Oakes, que dirigía la pensión, y una mujer llamada Sylvie, que había venido de la granja Carver y cuya opinión Elias ni siquiera sabía que necesitaba hasta que se sentó en la mesa de su cocina, puso ambas manos grandes y planas sobre la madera y dijo, ¿qué necesitas de nosotras? Las miró a las 3. Necesito gente dispuesta a hablar el sábado, dijo, frente a un representante del condado sobre qué tipo de hombre es Duke Halford y qué tipo de hogar es este. Las miró a cada una por turno. Necesito que sea la verdad. Nada que no pueda respaldar. No les pediré que mientan y no las pondré en una posición que les cueste. Hattie dijo costarnos, como si la palabra la hubiera ofendido. Roy Lester, dijo Hattie bruscamente, ha estado imponiendo su voluntad en este condado durante 20 años y ya es suficiente. Miró a las otras mujeres. Ya es suficiente. Margaret Oakes asintió una vez. Sylvia dijo, Halford se quedó en la pensión una noche hace 2 días. Me hizo preguntas sobre la niña, a dónde iba, qué hacía, quién venía a visitarla. Hizo una pausa. Fue cuidadoso en cómo preguntó. Amable, muy amable. Dijo la palabra como si dijera podrido. No le dije nada, pero escuché todo. ¿Qué preguntó? Dijo Elías. Si alguna vez salía sola de la propiedad. Si había dicho algo sobre de dónde venía. Sylvia lo miró fijamente. Si alguna vez tenías otras mujeres en el rancho. La habitación se quedó en silencio. Elías entendió de inmediato. Está construyendo una imagen, dijo.
Para la evaluación quiere que el representante entre con preguntas ya en su cabeza. Entonces nos aseguraremos de que el representante entre con preguntas diferentes, dijo Harry. No es suficiente, dijo Junie. Todos se volvieron. Estaba de pie en la puerta de la cocina, y ninguno de ellos la había oído bajar por el pasillo. Miraba la mesa, a las mujeres, a Elias, con esa expresión firme que significaba que ya había pensado en lo que iba a decir, y estaba segura de ello. Hablar sobre qué tipo de hombre es, dijo, no es suficiente. Entró en la cocina y se paró al final de la mesa. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Sabe cómo suena el testimonio. Sabe cómo hacerlo parecer sentimientos en lugar de hechos. Miró a Elias. Necesitas darles algo que no pueda discutir. ¿Qué significa eso? Preguntó Harry. Junie la miró. Necesito testificar. La habitación estalló, no en voz alta, sino en la forma en que 4 adultos toman aire al mismo tiempo. Absolutamente no, dijo Elias. Eres una niña. Soy una testigo, dijo ella. Plana. Final. Oí lo que oí, vi lo que vi, y puedo decirlo frente a un representante del condado sin desmoronarme porque lo he estado llevando durante años y ya no me afecta. Lo miró sin pestañear. Dijiste que lo detendrías. Te estoy diciendo cómo. Elías la miró. A esta niña que había sido abandonada en un camino y ridiculizada en una subasta y que se había reconstruido pieza por pieza en su cocina y no sabía si estar devastado o orgulloso. Era ambas cosas, y ninguna de ellas era el punto. Te pone en el punto de mira, dijo él. Ya estoy en el punto de mira, dijo ella. La única pregunta es si lo enfrento o huyo de él. Sostuvo su mirada. May corrió y aún así se detuvo, se compuso. No voy a correr. La cocina estaba muy quieta. Jab miró a Elias, miró la mesa, miró sus manos. Si testificas, dijo lentamente, necesito saberlo todo. Todo lo que sabes, todo lo que estás dispuesta a decir. Lo sé, dijo ella. Será difícil, lo sé. Él estará allí, dijo Elias, en esa habitación. Tendrás que decirlo frente a él. Algo se movió en su rostro, lo más antiguo que había visto en una niña de 11 años. Miedo, sí, pero no del tipo que detiene a una persona. Del tipo que una persona ha aprendido al atravesar tantas veces que ha creado un camino. Bien, dijo ella en voz baja, que lo oiga. Esa noche, Elias se sentó en el porche mucho después de que las mujeres se hubieran ido y las lámparas estuvieran bajas. Oyó la puerta mosquitera y Junie salió y se sentó en la otra silla sin preguntar. Se abrazó las rodillas y miró la oscuridad. Se sentaron un rato. No tienes que hacer esto, dijo él. Una última vez. Le debía una última vez. Sí, tengo que hacerlo, dijo ella. No solo por mí. Estuvo en silencio un momento. Por May. Si alguien hubiera hablado, si alguien hubiera dicho lo que vio, quizás May se detuvo. Lo dejó ir. No puedo cambiar eso. Pero puedo cambiar el sábado. Miró la oscuridad junto a ella. Tengo miedo, dijo ella. De manera práctica, como si admitirlo fuera algo práctico, no una debilidad. Lo sé, dijo él. ¿Y tú? Lo pensó honestamente. Sí, dijo. Tengo miedo de lo que pase si sale mal. Si el juez se pone de su lado, si las conexiones de Roy son más fuertes que la verdad. ¿Y si sale mal? Preguntó ella. Él se volvió y la miró. Ella lo observaba con esos ojos que requerían honestidad, que no tenían paciencia para la versión cómoda. Entonces averiguamos el siguiente paso, dijo él. Te dije que no me iría a ninguna parte. Eso no cambia por lo que pase el sábado. Pase lo que pase en esa habitación, vuelves a este rancho y averiguamos el siguiente paso. Sostuvo su mirada. Juntos. Ella lo miró durante mucho tiempo. Luego se desenroscó de la silla y se levantó. Extendió la mano y tocó el dorso de la suya, solo por un segundo, solo la más ligera presión de sus dedos. Y luego entró. Se quedó con esa sensación durante mucho tiempo. Una niña que había pasado años aprendiendo que las manos traían daño acababa de, sin una palabra, poner las suyas sobre las de él. Como algo decidido, como una puerta abierta desde adentro. Miró la oscuridad y las plántulas en el huerto que no podía ver, pero sabía que estaban allí,
creciendo en el calor del verano, tercas y silenciosas e insistiendo en ello. El viernes estaba aquí, y Duke Halford estaba en ese pueblo, y el sábado se acercaba. El viernes por la noche, Elias no durmió nada. Se sentó en la mesa de la cocina con una carta del juez Mercer y una taza de café frío, y leyó su lenguaje una y otra vez hasta que las palabras dejaron de significar nada. Luego la dejó y se sentó en el silencio y escuchó la casa respirar a su alrededor. El tic de las paredes enfriándose, los perros moviéndose en el suelo, el débil sonido de la respiración constante de Junie desde el pasillo. Ella estaba durmiendo. No sabía cómo. Pensó en lo que Henry Olds había dicho. Lo he estado llevando durante 3 años. Y en el rostro de Ruth Carver, cuando describió a la mujer con la muñeca magullada, que había entrado sola en su tienda y había hablado un rato. Pensó en el mozo de cuadra que notó que un caballo se iba y no dijo nada. Y en todas las demás personas, en todos los demás pueblos que habían notado cosas y no habían dicho nada. Y en cómo el silencio tenía un costo que no siempre se le cargaba a la cuenta de la persona correcta. Pensó en Junie a los 12 años. Quizás 12, había dicho como si no estuviera del todo segura de su propia edad, como si eso nunca se hubiera considerado lo suficientemente importante como para seguirlo, diciendo, no voy a correr. Justo antes del amanecer, la oyó levantarse. Salió a la cocina en la penumbra gris antes del amanecer y lo encontró en la mesa y no pareció sorprendida. Fue a la estufa sin decir una palabra y puso el café y luego se sentó frente a él, cruzó las manos frente a ella y lo miró con esos ojos claros y cansados. Deberías haber dormido, dijo ella. Tú también. Lo hice, dijo ella, un poco. Miró por la ventana. Seguía pensando en lo que voy a decir y sé lo que voy a decir. Estaba tranquila, no la calma frágil y fingida de alguien que intenta mantenerse entero. Genuinamente tranquila, del tipo que viene de haber tomado una decisión y haber dejado de luchar contra ella. Solo necesitaba repasarlo suficientes veces para que no se sintiera como caer cuando lo dijera. Él la miró. ¿Se siente como caer?, preguntó él. Ella lo consideró honestamente. Parte de ello sí, dijo. La parte sobre May. Miró sus manos. Pero superaré esa parte y saldré al otro lado. Lo he hecho antes. Lo miró a los ojos, solo que antes lo hacía sola. Sintió que eso se asentaba en él, pesado y cálido e imposible de ignorar. El café estaba listo. Se levantó, sirvió 2 tazas, puso una frente a él y se volvió a sentar, rodeando la suya con las manos. Y se sentaron en el silencio previo al amanecer con el calor del verano ya acumulándose afuera, y ninguno de los dos dijo nada por un tiempo, y fue lo más pacífico que Elias Grant había sentido desde Clara. Llegaron al pueblo a las 8. Elias se había puesto su camisa buena. Clara la había cosido, azul oscuro, la única prenda de vestir que poseía que todavía parecía pertenecer a alguien que se cuidaba. Junie llevaba el vestido que Hattie le había traído hacía 2 semanas, el que le quedaba bien, calicó marrón con pequeñas flores blancas. Se sentó erguida en el caballo frente a él y no se agarró de su brazo ni siquiera cuando la calle principal de Willow Creek apareció a la vista, pero sintió que su espalda se enderezaba. Él mantuvo su propia postura firme. Hattie ya estaba en el edificio del condado. Ruth Carver había vuelto de Calvert Crossing antes del amanecer. Henry Olds había regresado con el sheriff Tate la noche anterior. El sheriff era un hombre delgado y cuidadoso que estrechó la mano de Elias y dijo que recordaba el informe de Miller Creek, y lo dijo en voz baja como un hombre que no había olvidado algo que debería haberse manejado y no se había hecho. El reverendo Miles estaba allí, Margaret Oakes, Sylvie de la Granja Carver, y al otro lado de la habitación, Roy Lester estaba de pie con los brazos cruzados y su peón Cole detrás de él. Miró a Elias cuando entró y algo pasó por su rostro. No exactamente culpa. Hombres como Roy Lester habían enterrado la culpa hace mucho tiempo lo suficientemente profundo como para que no aflorara en momentos inoportunos, pero algo en el vecindario de la recalculación. Duke Halford estaba al fondo de la habitación. Elias sintió la mano de Junie encontrar su brazo solo por un segundo. Solo un rápido y privado agarre antes de soltarlo.
No la miró, simplemente se mantuvo firme y miró hacia adelante. El representante del condado era un hombre llamado Arthur Bale, de unos 50 y tantos años, con gafas, enviado desde la oficina del juez. Tenía la apariencia de un hombre que procesaba una gran cantidad de papeleo y lo prefería a las personas. Se sentó en la mesa al frente de la habitación, barajó sus papeles, miró a ambos lados de la asamblea y se aclaró la garganta. Estamos aquí para evaluar el arreglo de vida y el bienestar de la menor actualmente residente con el señor Elias Grant, y para escuchar el testimonio sobre el reclamo competidor del señor Duke Halford, quien afirma tener una relación familiar con la menor. Miró por encima de sus gafas. Escucharé primero al señor Halford, luego al señor Grant y luego a cualquier testigo de apoyo. Les pido a todos que mantengan sus declaraciones factuales y breves. Hoy no somos un tribunal de justicia. Halford dio un paso adelante y Elias lo vio actuar. Fue magistral de la manera en que algo terrible puede ser magistral. Halford fue medido, de voz suave, arrepentido. Describió a May como una mujer con problemas a la que había intentado ayudar, que finalmente se había ido por su propia voluntad. Describió a Junie como una niña que había criado con los medios que tenía disponibles. Una niña que se había escapado en un estado de confusión después de la partida de May, a quien había pasado meses buscando. Dijo que entendía que el señor Grant había tenido buenas intenciones. Dijo que no guardaba rencor. Dijo que solo quería lo mejor para la niña y que lo mejor para un niño era la familia. Dijo la palabra familia 4 veces. Cada vez que la decía, Elias veía a Arthur Bale escribir algo. Cuando Halford terminó, Roy Lester dio un paso adelante y ofreció 3 frases sobre la inestabilidad financiera de Elias y la naturaleza irregular de un hombre soltero criando a una niña, y luego se sentó de nuevo con aire satisfecho. Bale se volvió hacia Elias. Señor Grant. Elias se levantó. No tenía la soltura de Halford. Nunca había sido suelto. Clara lo había amado por eso. Decía que confiaba en un hombre que hablaba como si las palabras le costaran algo. Se paró frente a Arthur Bale y dijo claramente qué era este hogar, qué había sido desde el día en que había puesto $5. Habló de las plántulas. Habló del café que ella había hecho antes de que él llegara a la estufa. Habló de la cerca que habían arreglado juntos, y de los perros que ella había nombrado, y de los patrones que hacía por las noches y lo que significaba que los hiciera, que había encontrado algo lo suficientemente seguro como para ser deliberada. No lo adornó, solo dijo lo que era verdad. Cuando terminó, Bale lo miró por encima de sus gafas por un momento. Luego habló Hattie, luego Ruth Carver, quien describió a May en la tienda de productos secos con el tipo de especificidad tranquila que no dejaba lugar a una interpretación diferente. La pluma de Arthur Bale se ralentizó cuando llegó a la parte de un caballo saliendo del establo. Sylvia habló de las preguntas de Halford en la pensión. El reverendo Miles habló del carácter de una niña y lo que mostraba sobre un hogar. Henry Olds dio un paso adelante al final, antes de Junie. Habló de la carretera de Miller Creek, del informe, de la descripción de la mujer encontrada allí y del nombre que había surgido 2 veces antes de que ambos testigos se retractaran. Lo dijo todo con la entrega plana y precisa de un hombre que lo había ensayado durante 3 años en su propia cabeza, y finalmente lo decía en voz alta donde contaba. La habitación estaba muy quieta. El abogado de Duke Alfred, un hombre que había estado sentado en silencio en la esquina y a quien Elias había identificado desde el momento en que entró, se levantó. Esto es especulación y rumores. Es un informe oficial del condado, dijo Henry. Lo presenté yo mismo. El informe existe. Pueden enviarlo a buscar. Bale escribió algo, más largo que antes, y entonces Junie dijo, me gustaría hablar. Todas las cabezas en la habitación se giraron. Estaba de pie, erguida, con las manos sueltas a los costados, y miraba a Arthur Bale, no a Halford. Elias le había dicho, mira al hombre con la pluma, no al hombre al que le tienes miedo. Ella lo había asimilado y guardado, y ahora lo estaba usando. Bale la miró por encima de sus gafas. ¿Entiende lo que significa dar testimonio, jovencita?
Sí, señor, dijo ella. ¿Y está dispuesta a hacerlo por su propia voluntad? ¿Nadie le ha instruido sobre qué decir? El señor Grant me dijo que dijera la verdad, dijo ella. Iba a hacerlo de todos modos. Belle casi sonrió. Le hizo un gesto para que procediera. Se quedó donde estaba y habló. Habló con esa voz baja y cuidadosa que había sido áspera por el desuso cuando la usó por primera vez y que se había vuelto más firme cada semana. Habló de May, cómo la encontró, cómo era, las canciones por la noche. Habló de Duke Halford y de lo que había visto y oído en los años que había estado en su presencia. Habló de la última noche, el desván, las voces. No miró a Halford mientras decía nada de eso. Luego lo miró. Dijo que May se fue, le dijo directamente a Arthur Bale, pero con los ojos en el rostro de Halford. Me dijo que se fue porque no nos quería. Lo dijo como si fuera simple. Hizo una pausa. Pero May me enseñó a leer a las personas. Dijo que era lo más importante que podía aprender, porque las personas que quieren hacerte daño son las que mejor saben no parecerlo. Miró a Bale. Lo leí como ella me enseñó todos los días durante años. Y le digo que May no se fue. La habitación estaba en absoluto silencio. El abogado de Halford se levantó de nuevo. Es una niña, no puede. Es una testigo, dijo el sheriff Tate desde el fondo de la habitación. Su voz era tranquila y se oyó en todas partes, con testimonio corroborado de múltiples fuentes. Déjala terminar. El abogado se sentó. Junie no parecía alterada. Esperó hasta que la habitación volvió a estar en silencio y luego dijo, «Eso es todo lo que tengo que decir». Se sentó y Elias, sin pensarlo, extendió la mano y puso la suya brevemente sobre la de ella en su rodilla, y ella giró la palma hacia arriba y la sostuvo durante exactamente 3 segundos antes de soltarla. 3 segundos. Recordaría esos 3 segundos por el resto de su vida. Arthur Bale se excusó durante 20 minutos. Esos 20 minutos fueron los más largos de la vida de Elias. Se quedó con Junie a un lado de la habitación y no miró a Halford y no miró a Roy Lester. Miró la pared y respiró, y sintió a Junie de pie a su lado, completamente quieta, haciendo lo mismo. Hattie vino y se paró al otro lado de Junie sin preguntar. Luego Ruth Carver, luego Margaret Oakes y Sylvie, simplemente de pie, simplemente allí. Junie las miró a todas, una por una, y su expresión hizo algo complicado y silencioso que Elias archivó y pensó más tarde. Bale regresó. Se sentó, arregló sus papeles, miró la habitación por encima de sus gafas. En el asunto de la menor conocida como Junie, dijo, «Recomiendo al juez Mercer que la ubicación actual con el señor Elias Grant se continúe y formalice pendiente de una revisión completa». Miró a Halford. Además, recomiendo que el testimonio dado hoy sobre la posible participación del señor Halford en la desaparición de una mujer conocida como May se remita a la autoridad del condado correspondiente para su investigación. Miró al sheriff Tate. Sheriff. Tate ya se estaba moviendo. Halford no se fue en silencio. Se fue ruidosamente y con la voz de su abogado en la habitación como una sierra sobre hojalata. Y Tate se paró frente a él con 2 ayudantes y el tipo de expresión que dejaba claro que el ruido no iba a cambiar la trayectoria de los próximos minutos. Roy Lester salió sin mirar a nadie. Simplemente salió, se puso el sombrero, fue a su caballo. Elías lo vio irse y no sintió nada al respecto. Ni satisfacción, ni victoria, solo el hecho. La habitación se vació lentamente alrededor de Elias y Junie. Eran los dos últimos en ella, de pie en el silencio, mientras afuera las voces y las botas y los caballos reorganizaban la mañana en algo diferente de lo que había sido hace una hora. Junie miraba la mesa donde Bale se había sentado. «No ha terminado», dijo ella. No era un lamento, solo una declaración lúcida. «La investigación, lo que sea que encuentren, llevará tiempo». «Sí», dijo Elias, «y podría no...» Se detuvo. «Podrían no ser capaces de probar lo que le pasó a May. Podrían no serlo», dijo él. No iba a mentirle. Ya había tenido suficiente de eso. Ella estaba en silencio. Todavía merece que alguien lo intente. Lo merece y lo harán. La miró.
Henry Olds ha estado esperando 3 años el permiso para intentarlo. Va a intentarlo muy duro. Ella asintió, un pequeño asentimiento privado, como si estuviera teniendo una conversación dentro de sí misma que a él se le permitía presenciar, pero no interrumpir. Luego lo miró. ¿Podemos ir a casa? 2 palabras, ir a casa. Lo había dicho sin inmutarse, sin comprobar si era apropiado, sin ninguna de las cuidadosas distancias que había usado en las primeras semanas cuando había dicho el rancho y tu casa, y había navegado alrededor de la palabra como si fuera algo que aún no se había ganado. Ir a casa. Sí, dijo él, vamos a casa. El viaje de regreso fue silencioso de una manera diferente a cualquier silencio que hubieran tenido antes. El calor del verano estaba en su apogeo ahora, presionando sobre el camino, haciendo que el aire sobre él se doblara y brillara. Los perros los recibieron en la puerta. Bo primero con su enorme falta de dignidad, y Juni se deslizó del caballo y dejó que la empujara de lado y se rió. Realmente se rió, una risa real, corta, sorprendida y sin defensas. Y Elias se quedó sosteniendo las riendas y sintió que algo se aflojaba en su pecho, que se dio cuenta de que había estado apretado desde el día de la subasta. Llevó el caballo al granero. Cuando volvió a salir, Juni estaba en el huerto. Estaba agachada sobre las plántulas, las que habían sobrevivido al ganado de Roy, las que habían vuelto a crecer, las que había plantado en las semanas siguientes y en las semanas posteriores. Y estaba revisando cada una con los mismos 2 dedos cuidadosos, presionando la tierra, inclinando las hojas hacia la luz. Se paró al borde del huerto y la observó. «Están bien», dijo ella sin levantar la vista. «Lo están», asintió él. Se sentó sobre sus talones, miró la fila de ellas. «Las de la primera siembra son las más fuertes», dijo. «Las que fueron derribadas y volvieron a crecer». Lo miró. Así es como suele ser, creo. Miró las plantas, la miró a ella. «Creo que tienes razón», dijo él. Se levantó, se sacudió la tierra de las manos en su vestido y miró la casa con una expresión que aún no le había visto. Algo abierto, algo desbloqueado, algo que en otra niña podría haberse llamado satisfacción. Pero en Juni era más rico que eso por todo lo que había pasado para llegar allí. «Quiero arreglar el escalón del porche», dijo ella, «el que está torcido. Vi cómo arreglaste el poste de la cerca y creo que puedo hacerlo». Él levantó una ceja. «¿Crees? Sé que puedo hacerlo», dijo ella, corrigiéndose sin vergüenza. «¿Me mostrarás dónde están las herramientas?» «Haré algo mejor que eso», dijo él. «Te ayudaré». 2 semanas después de la audiencia, llegó una carta de Henry Olds. Elias la leyó en la mesa de la cocina con Juni frente a él. La leyó una vez para sí mismo y luego ella dijo, «Dime». Y lo hizo. Henry había encontrado 2 testigos más, un hombre que había trabajado para Halford brevemente 2 condados al sur, una mujer que había visto a May en las semanas antes de que desapareciera. La investigación formal estaba abierta. Llevaría tiempo. Estas cosas siempre llevaban tiempo, pero estaba abierta y se estaba moviendo, y ahora había personas cuyo trabajo era moverla. Halford estaba detenido pendiente de interrogatorio. Juni escuchó todo con las manos alrededor de su taza de café, y cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, «May habría querido la verdad más de lo que habría querido la justicia». Él la miró. Siempre decía que la verdad era lo único que se mantenía quieto el tiempo suficiente como para poder apoyarse en ello. Bajó la vista a su taza. «Creo que está obteniendo ambas cosas». Dobló la carta, la dejó sobre la mesa. «Creo que sí, también», dijo él. Hattie Pruitt pasó ese domingo con un pastel que dijo que era porque tenía manzanas de sobra y no por ninguna otra razón. Y se paró en el porche y miró el escalón arreglado y el huerto, y no dijo nada sobre ninguno de los dos, lo que era su propia forma de cumplido. Miró a Juni durante un largo momento, con la complicada expresión de una mujer que estaba reconciliándose con la distancia entre quien había sido en las primeras semanas y quien estaba de pie en este porche en este momento. «Hiciste algo valiente», dijo Hattie, «en esa habitación». Juni la miró. «Hice lo que había que hacer». «Es lo mismo», dijo Hattie. «A menudo lo es. Es lo mismo». Le entregó el pastel, le dijo a Elias que la cerca del pastizal del sur
Todavía parecía delgada y se fue. Él se quedó mirándola irse y sintió algo que tardó un momento en identificar. Se sentía como si el pueblo estuviera cambiando. No de una vez. Los pueblos nunca se mueven de una vez, sino como la primera piedra movida en una presa, lenta y bajo el agua, y el agua comenzando, apenas comenzando a encontrar el espacio por el que había estado empujando. Llevó el pastel adentro. Esa noche se sentaron en el porche en las dos sillas, la suya y la que había sacado para ella en la segunda semana, la que se había convertido en suya de la manera en que las cosas se vuelven tuyas a través de la simple acumulación de volver a ellas. El calor del verano estaba aflojando su agarre día a día ahora. Había algo en las últimas horas de la tarde que insinuaba lo que venía. Una nota en el aire que era casi fresca. Juni estaba haciendo lo que a veces hacía por las noches. Ahora tenía su viejo cuchillo de tallar y un trozo de madera lisa, y estaba trabajando en algo pequeño y cuidadoso, con la lengua apenas en la comisura de la boca en concentración. Elías tenía su café. No preguntó qué estaba haciendo. Había aprendido eso. Después de un rato, lo levantó. Era una pequeña figura, toscamente tallada, imprecisa, pero claramente lo que era. Una persona con los brazos a los costados y los pies firmemente plantados en un trozo de madera plana que había cortado como base. Él la miró. ¿Quién es?, preguntó. La giró en sus manos. Todavía no lo sé, dijo ella. Todavía estoy descifrando la cara. La dejó en su regazo. Pero están quietos, dijo. A propósito, porque así lo decidieron. Miró la figura en su regazo y luego el cielo oscureciéndose sobre Willow Creek y el huerto donde las plántulas todavía estaban en la última luz. Y pensó en todas las formas en que una persona podía ser derribada y en todas las diferentes razones por las que algunos se levantaban de nuevo y otros no. Y pensó en Clara, que habría amado a esta niña con todo lo que tenía. Y pensó en May, que la había criado en el duro espacio entre el peligro y el amor, y la había entregado de alguna manera, a través de todo, al camino, y luego al condado, y luego a una subasta de miércoles, donde un hombre había entrado por avena y una botella, y había salido con algo que cambió el resto de su vida. Pensó en $5. Pensó en lo que compraban $5. Elias, dijo Juni. Él la miró. Ella miraba la figura en su regazo. Sé cuál era el idioma de May, dijo ella. Lo recordé la semana pasada. No dije nada porque quería estar segura primero. Esperó. Era de un lugar muy al sur y al este, dijo Juni. Hablaba de ello a veces, tarde en la noche. Giró la pequeña figura en sus manos. Lo busqué en el atlas del reverendo Miles. Encontré la palabra que usaba. Levantó la vista. Significa la que se queda. Él se quedó muy quieto. Juni, dijo ella. Significa la que se queda. Él la miró. Ella le devolvió la mirada, con los ojos claros, firmes. Segura. Pensé que deberías saberlo, dijo ella, ya que me dijiste que probablemente significaba algo fuerte. Miró la figura en su regazo, de pie con ambos pies en su pequeño trozo de madera, plantada y quieta y decidida. Sí, dijo él. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Supongo que May sabía exactamente lo que hacía cuando te dio ese nombre. Juni miró la figura durante un largo momento. Luego la colocó con cuidado en la barandilla entre sus dos sillas, justo en el medio donde ambos pudieran verla, y volvió a trabajar en la cara. La última luz cayó por debajo del horizonte. Los perros estaban acomodados. Las plántulas estaban en la tierra. El escalón del porche estaba arreglado. Y Elias Grant y la niña llamada Juni, la que se queda, se sentaron en la oscuridad juntos en su porche frente a su hogar. Y eso fue exactamente lo que hicieron.